Hola, en este video voy a hacer una demostración geométrica y otra demostración analítica de la segunda ley de Kepler. Recordemos que la primera ley de Kepler dice que cada planeta dibuja alrededor del Sol una órbita elíptica y que el Sol está ubicado en uno de los dos focos de esa elipse. Una pregunta natural es, ¿en ese recorrido elíptico que un planeta hace, siempre va a la misma velocidad o esa velocidad varía? Y si varía, ¿en base a qué varía? ¿Qué regla sigue? Esto es lo que responde la segunda ley de Kepler. La forma más fácil de formularla es a través de una sencilla gráfica. Supongamos que esta es la órbita elíptica que un planeta sigue alrededor del Sol. Para el caso puede ser un cometa o un asteroide. No importa, la regla es exactamente la misma. Supongamos que nuestro planeta está en un momento dado en esa posición. Dibujamos una línea recta desde el Sol hacia el lugar donde está el planeta. Esperamos una cantidad arbitraria de días, la que querramos. Vamos a suponer 10 días. Después de 10 días, digamos que nuestro planeta está en esta posición. Nuevamente, dibujamos una línea recta hacia esa nueva posición. Se va a dibujar una suerte de triángulo con un lado redondeado, como que fuera una porción de pizza. Entonces, esta porción de pizza va a tener un determinado área. Bien. Ahora decidimos esperar una cantidad arbitraria de tiempo, la que querramos, no importa. Y supongamos que luego de unos meses, volvemos a observar en qué posición está el planeta. Digamos que el planeta estuviera en esta posición. Volvemos a dibujar una línea recta hacia esa posición. Y esperamos la misma cantidad de tiempos que esperamos la primera vez. En este caso, 10 días. Supongamos que el planeta está en una posición tal como esta, en la cual dibujamos una nueva línea recta. Se va a formar una nueva porción de pizza que va a tener un área. Lo que dice la segunda ley de Kepler es que el área de esta segunda porción es exactamente la misma del área de la primera porción. Siempre va a ser así. No importa los lugares donde decidamos esperar y no importa el tiempo que decidamos esperar. Si esperamos una misma cantidad de tiempo para un planeta dado, la porción de pizza que se dibuje, no importa el lugar, va a tener siempre el mismo área. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que en esta sección de aquí, esta porción es más alargada, es más fina. Para tener el mismo área que esta porción tiene que ser más ancha. Es decir, esta porción es más corta y más ancha. ¿Eso qué quiere decir? Que esta sección de aquí, esta es la distancia que recorrió el planeta, vamos a llamarle la distancia S sub 1, y esta es otra distancia que recorrió el planeta, vamos a llamarle S sub 2. Vamos a ver que S sub 1 es menor que S sub 2, o dicho al revés, la segunda distancia es mayor que la primera distancia. Esto quiere decir que si el tiempo es el mismo, digamos que nuestro delta T, como típicamente se le dice, es 10 días, significa que en 10 días, en esta parte, cuanto más cercano al Sol estuvo el planeta, más rápido el planeta fue. Y esto es una ley que se cumple siempre para cualquiera sea el objeto que esté orbitando alrededor, no solo del Sol, sino también, por ejemplo, alrededor de la Tierra, si un determinado objeto, por ejemplo la Luna, realiza una órbita elíptica. Es exactamente la misma regla. Ahora bien, ¿por qué esto se cumple? Kepler no le pudo dar una explicación. Nuevamente fue Newton quien hizo una demostración geométrica que publicó en su libro Principia Mathematica. También Newton hizo una demostración analítica que no publicó en ese libro. Básicamente lo que Newton buscaba era que la gente que leyera ese libro la entendiera, por eso decidió usar un método geométrico. Este método geométrico es el que vamos a ver a continuación. Luego voy a hacer la demostración analítica que va a corroborar lo que vamos a hacer en la demostración geométrica. Para la demostración geométrica vamos a utilizar la siguiente estrategia. Supongamos que el Sol está en esta posición y que el planeta está inicialmente en esta posición de aquí. Trazamos una línea entre los dos y hagamos el siguiente ejercicio imaginario. Supongamos que apagamos la gravedad del Sol. El planeta, según la primera ley de Newton, si viene desplazándose en una determinada dirección y a una determinada velocidad, va a continuar en esa misma dirección y a esa misma velocidad eternamente. Digamos que durante 20 días el recorrido que el planeta hace sea este de aquí. Quiere decir que en 10 días siempre va a la misma velocidad, hace la mitad de ese recorrido. Aquí. Tracemos, con todavía la fuerza de gravedad de nuestro Sol apagada, una línea recta desde el Sol hasta la primera posición y una línea recta desde el Sol hasta la segunda posición. ¿Cómo se relacionan las áreas de estos dos triángulos? Para eso tenemos que recordar cómo se calcula el área de un triángulo. Tenemos un triángulo cualquiera, no importa la forma, supongamos esta forma de aquí, cualquiera. Tenemos una altura
y tenemos una base. El área va a ser igual a la base por la altura sobre 2. Ahora, no importa la forma que tenga el triángulo. Si tiene la misma base y la misma altura, el área va a ser la misma. Supongamos que esta es la base, la misma, pero ahora la forma que tiene es esta. Y supongamos que la altura fuera exactamente la misma, es decir, que esta altura de aquí siguiera siendo A. El área va a ser la misma, va a ser base por altura sobre 2. Es exactamente el mismo área. Apliquemos este principio a estos dos triángulos. Esta distancia y esta distancia son la misma. Dividí 10 días aquí y 10 días acá. La velocidad no cambió, la distancia que recorrió es la misma. Entonces tomemos esto como las bases de ambos triángulos, iguales bases. ¿Y la altura de los triángulos cuál es? Bueno, consideremos esta con una línea punteada, la continuación de esta línea, y calculemos la altura así, como la perpendicular hasta aquí, hasta esta línea punteada. La altura de los triángulos es esta. La base es esta, la base es esta. Ambos tienen la misma altura, ambos tienen la misma base. Ergo, el triángulo, llamémosle 1, es igual al área del triángulo 1, es igual al área del triángulo 2. Vamos a borrar aquí y vamos a anotar eso acá. El área de 1 es igual al área de 2. Bien, ahora hagamos lo siguiente. Volvamos el tiempo atrás, 10 días hacia atrás. Volvamos a cuando el planeta estaba en esta posición. Ahora encendamos la fuerza de gravedad del Sol. El planeta, sin la gravedad del Sol, quiere hacer este recorrido. Este es el vector que indica la posición final que el planeta tiene desde esta posición inicial. Sin embargo, el Sol no quiere que haga eso. El Sol quiere que haga otra cosa. El Sol quiere que haga en promedio, a medida que el planeta va avanzando, lo va tirando siempre hacia él. El Sol quiere en promedio que haga, digamos, este recorrido de aquí, este otro vector. Lo que el planeta termina haciendo es una combinación de las dos cosas, de lo que el vector, de lo que el planeta quiere hacer si estuviera solo y de lo que el Sol quiere que el planeta haga. Es decir, la suma de estos dos vectores. Para eso, lo que voy a hacer, voy a copiar y pegar este vector aquí, si vale la comparación. Digamos que este es el mismo vector, copiado aquí, pegado aquí, el mismo largo, la misma dirección. Entonces el recorrido final promedio que va a ser el planeta, o el recorrido final, de hecho, va a ser este. En esta posición va a estar luego de 10 días más a partir de este momento de aquí. Entonces vamos a dibujar ahora un nuevo triángulo. Lo voy a pintar con color azul, desde aquí, desde el Sol hasta el punto en el que va a estar efectivamente el planeta y esta sección de aquí. Vamos a hacerlo así, lo voy a, remarcar con azul. Bien. Entonces aquí tenemos un triángulo, llamémosle 3. ¿Cómo se relaciona el triángulo 3 con el triángulo 2? Vamos a ver lo siguiente. Primero, consideremos, voy a continuar esta línea imaginaria con una línea punteada, y este vector que es paralelo a esa línea, lo copié y lo pegué, sigue siendo paralelo a esa línea. Es decir, voy a continuar acá la línea punteada. Estas dos líneas son paralelas. Tomemos ahora esta sección de aquí como la base común de ambos. Esta es la base, no le quiero poner otra letra, voy a borrar estas B para que no se confunda aquí, la misma B es otra. La base del triángulo 2 y del triángulo 3, si los tomamos como este lado de aquí, son las mismas. Y las alturas, la del triángulo 2 va a ser esta de aquí, la perpendicular, esta altura, y la del triángulo 3 va a ser la misma, también desde estas dos líneas paralelas haciendo la perpendicular, aquí tenemos la altura. ¿Qué quiere decir eso? Que el triángulo 2 y el triángulo 3 tienen el mismo área, es decir, que el área del triángulo 2 es igual al área del triángulo 3. Ergo, es igual también al área del triángulo 1, es decir, los tres triángulos tienen el mismo área. El planeta va a ser en promedio este recorrido, va a ser, digamos, un recorrido elíptico más o menos de esta forma. Entonces, ustedes pueden decir, ok, pero aquí esto es una curva. Yo dibujé líneas rectas. Ahora, hablé de 10 días. Llevemos esta idea a triángulos un poco más chicos. Digamos que espera un día. Va a suceder exactamente lo mismo. La geometría del argumento es exactamente la misma. ¿No les gusta un día porque sigue siendo impreciso? Bueno, pensemos en una hora. Sigue siendo lo suficientemente impreciso para mí. Pensemos en un segundo. Pensemos en el tiempo, en la unidad de tiempo más pequeña que ustedes quieran imaginarse. En el límite, en esa imaginación, en ese ejercicio imaginativo, en el límite, los pequeñísimos triángulos van a tener un área igual a el recorrido que hizo considerando la curva de la elipse. Es decir,
Claramente, esos pequeños triángulos todos sumados van a dar el área, esta de aquí. Y el área de cada uno de esos pequeños triángulos va a ser igual. Es decir, en esas pequeñas unidades de tiempo va a ser igual. Es decir, digamos que siempre, no importa la posición, porque si el área de todos esos pequeños triángulos es igual y no importa la posición, extrapolo eso a los 360 grados, en lo que quiero analizar, el argumento es exactamente el mismo. Si el área de cada uno de esos pequeños triángulos es igual, quiere decir que si yo uso miles de esos triángulos, 2000 de esos triángulos, el área de esos 2000 de esos triángulos dibujados en esta posición va a ser lo mismo que el área de otros 2000 pequeños triángulos dibujados en otra posición. Es decir, en el límite las áreas van a demostrar ser las mismas, no importa la cantidad de pequeños triángulos que quiera considerar, es decir, la cantidad de tiempo total que quiere considerar. Siempre que considere la misma cantidad de triángulos, el área va a ser igual, es decir, transcurrida la misma cantidad de tiempo, días, segundos, meses, lo que quieran, el área que va a barrer el planeta respecto al Sol va a ser exactamente la misma. Esta es básicamente la argumentación que Newton publicó en su libro Principia de Matemática. En el siguiente paso voy a hacer la comprobación analítica de esta demostración. La estrategia que voy a utilizar para la demostración analítica va a ser la siguiente. Vamos a trazar un eje de coordenadas cartesianos y vamos a ubicar el Sol en el origen de coordenadas. Digamos que el planeta está inicialmente en esta posición, a la que voy a denotar con el vector de posición R. Vamos a utilizar un sistema de coordenadas polares, con lo cual tenemos aquí un ángulo θ. En el sistema de coordenadas polares, recuerden, tenemos dos vectores unitarios, R sombrero y θ sombrero, que marcan la dirección de R y el perpendicular θ respectivamente. Bien, digamos que después de un tiempo delta t, nuestro planeta está, digamos, en esta posición de aquí. Vamos a marcarlo con este segundo vector de posición. Aquí, en ese tiempo delta t, θ va a sufrir un cambio, al que le vamos a llamar delta θ, y R también, que le vamos a denotar con este pequeño vector delta R. El recorrido que hizo el planeta, digamos, en la figura elíptica que dibuja alrededor del Sol, digamos que es aproximadamente ese. Lo que nosotros queremos hallar para comprobar la segunda ley de Kepler es la tasa de cambio de este área que barre el planeta, considerando este lado curvo y estos dos lados rectos marcados por R y por R más delta R. Bien, nos interesa ver si esa tasa, si esa área respecto al tiempo es constante o no. Entonces, vamos a calcularlo por aproximación. Tenemos una forma relativamente fácil de calcular el área de este triángulo, es decir, no considerando el lado curvo, sino este lado recto delta R, que es la siguiente, va a ser la mitad del área del paralelepípedo que dibuja en delta R, al que voy a repetir aquí, con el vector de posición R. Y el área de ese paralelepípedo está dada por la magnitud del producto cruz entre R y delta R, es decir, el delta del área va a ser aproximadamente, el área es el área considerando el lado curvo, va a ser no igual, pero aproximadamente la mitad, un medio, por la magnitud de R por delta R. Ahora, a mí lo que me interesa es la tasa de cambio de este área respecto al tiempo, es decir, voy a dividir esto por delta t, a ambos lados de la ecuación. Aquí puedo dividir cualquiera de los dos, estoy hablando de 1 sobre delta t, que es un escalar, lo voy a poner por conveniencia aquí abajo de ese. Bien, claramente, cuanto más pequeña sea la variación de tiempo, más pequeño va a ser delta θ y más precisa va a ser la aproximación esta de aquí. En el límite vamos a estar hablando de lo mismo, es decir, cuando delta t tienda a 0, tenemos que el delta del área respecto al tiempo, es decir, la derivada del área respecto al tiempo, va a ser igual a un medio por la magnitud del producto cruz entre R y acá la derivada de R respecto al tiempo. Diferencial de R sobre diferencial de t, que es en definitiva el vector de velocidad. Lo que queremos ver para saber si la segunda ley de Kepler es cierta o no, es si esta tasa de cambio es constante o no. Lo que dice la segunda ley de Kepler es que esta tasa de cambio es siempre igual, no varía con el tiempo. Es decir, si esto es constante,
lo podemos corroborar calculando la derivada segunda. La derivada segunda va a ser 0, la derivada de una constante es 0. Entonces vamos a calcular la derivada de esto para ver si esa derivada es 0. Es decir, la derivada segunda del área respecto al tiempo va a ser igual a 1/2 por la magnitud de la derivada respecto al tiempo de R por la diferencial de R, o sea, producto cruz diferencial de R respecto de t. Bien, vamos a calcular esta diferencial. Esto es igual a la derivada de un producto cruz de vectores tiene las mismas reglas de derivación que la derivada del producto común de funciones. Es la derivada de esto por esto más esto por la derivada de esto. Es decir, va a ser igual a 1/2 por la magnitud de la derivada de R respecto del tiempo por la derivada de R respecto del tiempo más este R, el vector de posición R, por ahora la derivada segunda de R respecto del tiempo. Y veamos esto a qué es igual. El producto cruz de dos vectores paralelos es 0. Una forma fácil de verlo es que el paralelepípedo que forman dos vectores paralelos no existe, es simplemente una línea, es decir, no hay área, es 0. Claramente esto es 0. Y el vector de posición que tenemos aquí va a ser paralelo también a la aceleración. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Porque la única fuerza que está actuando sobre el planeta es la fuerza de gravedad que ejerce el Sol sobre el planeta. Y esta fuerza es paralela a R. El Sol empuja en línea recta. Entonces, esta aceleración, según la ley de Newton, para verlo si quieren más claramente, lo podemos expresar como que es la fuerza de gravedad ejercida sobre el planeta sobre la masa del planeta. La fuerza es paralela claramente a R. Nuevamente estamos hablando del producto cruz entre dos vectores paralelos. Esto es 0. Es decir que esto, en total, la diferencial, la derivada segunda del área respecto al tiempo es 0. Quiere decir que esto no varía con el tiempo, esto es constante. Constante. Porque su derivada, esto de aquí, es igual a 0. Allí comprobamos de manera analítica la segunda ley de Kepler.